Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Pues bienvenidos a su clase de Derecho Civil 4. Hoy vamos a trabajar el tema de la interpretación. Hemos estado viendo el negocio jurídico que queda plasmado a través de los contratos, que las cláusulas de los contratos son aquellas en las cuales la voluntad de las personas que han celebrado el contrato queda plasmada. Ahora bien, para poder saber cuál era la voluntad de las personas, aunque quede escrito en un contrato, muchas veces es necesario acudir a lo que se conoce como interpretación. ¿Cómo se interpreta la voluntad de los contratantes plasmado en las diversas cláusulas del contrato? Hoy vamos a estudiar lo que es la interpretación jurídica. ¿Qué es la interpretación jurídica? ¿Cómo se puede hacer la interpretación jurídica? Hay procedimientos a través de los cuales se puede llegar cuál era el sentido de la voluntad de los contratantes, realmente que quedó plasmado. Entonces, la interpretación, en primer lugar, en la primera parte, vamos a ver lo que es la interpretación del derecho y en la próxima clase, lo que es la interpretación de los contratos, los diversos métodos de interpretación que existen. Pero es sumamente importante que como primera etapa vamos a ver la interpretación jurídica, la interpretación del derecho de manera general y después, el próximo martes, ya vamos a acudir a la interpretación de manera especializada en lo relativo a los contratos. Entonces, esa es vamos a ver lo que la ley del organismo judicial, que es la que tiene regulado las diversas formas en las cuales se puede hacer la interpretación del derecho. Eso es para todas las ramas del derecho. Es aplicable lo que la ley del organismo judicial establece en ese sentido del que es la interpretación. Y luego vamos a entrar en qué consiste cada método de interpretación. ¿A qué se refieren los diversos métodos? Y eso es lo que es el contenido de la clase de hoy. Entonces vamos a escuchar la presentación y luego aclaramos si tienen dudas al respecto, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta específica. ¿No? No, licenciada, muchas gracias. De mi parte, no. Bueno, muy bien. Vamos a ver la presentación del día de hoy, pues. Vamos a desarrollar el tema de la interpretación del derecho. Este tema lo vamos a trabajar brevemente antes de entrar a desarrollar el tema de la interpretación de los contratos. Esto ustedes ya lo estudiaron en Introducción al Derecho, pero lo vamos a recordar brevemente para que se recuerden de estos conceptos y de esa manera comprendamos de mejor forma lo que es la interpretación de las cláusulas contractuales. Primeramente vamos a recordar qué es justicia. La justicia consiste en darle a cada quien lo que le corresponde, pero principalmente la justicia es un principio constitucional, consagrado como valor supremo en el ordenamiento jurídico de nuestro país, basado en principios fundamentales como la igualdad, la legalidad, la equidad, la prohibición de arbitrariedad.
Entonces, basados en lo que es justicia, entendemos que es el derecho. El derecho es un orden material de la justicia. El derecho está en constante perfeccionamiento a través del sistema de normas que regulan el ordenamiento jurídico del país, apoyado con lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia, que son los fallos dictados por los jueces en aplicación a las normas. ¿Qué es interpretación del derecho? La interpretación del derecho o interpretación jurídica es el proceso por el cual el juzgador indaga el significado de las normas, utilizando criterios literarios y conceptuales. Sabemos que la interpretación de las normas, de las palabras establecidas en las normas, nos apoyamos en lo que la Real Academia Española establece sobre el significado de las palabras. Pero este proceso es necesario realizarlo aun cuando la norma es clara, pues las mismas cada vez son más complejas. Muchas veces la actividad humana va en tal ritmo de cambios que muchas veces las normas, aunque sean claras, el aplicarlos a los casos concretos, llega a consistir situaciones complejas, por lo cual es necesario utilizar la interpretación. La interpretación a través de lo que se conoce como jurisprudencia, la encargada de hacer la interpretación constitucional es la Corte de Constitucionalidad. Quien realiza una labor hermenéutica desarrollada por los órganos constitucionales en defensa de los derechos fundamentales. Ustedes el año pasado estudiaron su curso de Derecho Constitucional. Les hablaron de lo que es la jurisprudencia constitucional. Cuando la Corte conoce a través de un amparo un caso específico por un fallo dictado por un juzgado del orden civil, la Corte de Constitucionalidad analiza el caso y establece cómo se han violentado o no violentado las garantías fundamentales del que está planteando el amparo, el sujeto procesal que se considera afectado en el amparo. Entonces, al analizar estos casos y al analizar las normas aplicables, entonces hace un razonamiento constitucional basado en las garantías fundamentales, que es lo que posteriormente se conoce como jurisprudencia, cuando ya existen 3 fallos que resuelven casos similares. La interpretación de la ley. El proceso de interpretación de la ley obedece a esquemas lógicos. La lógica es sumamente importante para la interpretación de la ley. Sirve para liberar de dudas y oscuridades, siendo la interpretación objetiva. Por supuesto, al interpretar una ley, hay que tratar de ser lo más lógico posible. Esa interpretación jurídica sería la actividad dirigida a la búsqueda del sentido o significado de la norma. La interpretación se proyecta sobre los signos en que se plasman las normas para determinar su sentido. ¿Cuáles son esos signos que tiene que tener la norma? Tales signos son las palabras.
dado que los mandatos normativos se expresan con palabras. La interpretación jurídica guarda semejanza con el análisis lingüístico y literario. El significado de cada palabra que está conformando la norma, su comprensión. ¿Cuál es el significado de la palabra? De acuerdo a la Real Academia Española, eso nos sirve muchísimo para poder interpretar la ley. El intérprete de la ley debe llevar a cabo su tarea valiéndose de medios o instrumentos que son los criterios hermenéuticos, o sea, los principios reguladores de la interpretación de las normas. ¿Dónde está regulado? En el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, que dice: las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Qué es el conjunto de la ley? Sirve para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes oscuros de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Esas son las reglas que se establecen de interpretación según la ley del organismo judicial. En primer lugar, a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, y al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. A continuación, vamos a explicar cada uno de ellos. ¿A qué se refiere la ley del organismo judicial cuando pone como primera regla el sentido propio de las palabras? Este es el punto de partida de toda norma plasmada en un texto. Está obviamente constituido por un elemento literal y filológico que es la letra o el tenor de aquella. ¿En qué consiste esta interpretación de acuerdo al sentido propio de las palabras? A lo que es la interpretación gramatical. Por ello es necesario aplicar las reglas de la semántica o que tratan de fijar el sentido o los posibles sentidos que posee cada una de las palabras contenidas en el texto. Por eso es que al inicio del curso siempre recomendamos que también se cuente con un diccionario jurídico, porque hay terminología jurídica que ustedes poco a poco tienen que aprender. Ahora están trabajando ustedes su glosario para que tengan claramente el significado de cada una de las palabras que estamos estudiando en este curso. Porque el significado de cada una de las palabras es la primera regla que establece en nuestra ley del organismo judicial para la interpretación de la ley. El artículo 10 de la ley del organismo judicial que se entiende al sentido propio, lo que quiere decir que se esté al significado de la palabra en el lenguaje usual y también en el sentido técnico. A eso se refiere esta primera regla de interpretación de la ley. Lo que significa la palabra, según el lenguaje, según la Real Academia Española. El sentido técnico, por eso necesitamos de diccionarios jurídicos sobre la especialidad nuestra que es el derecho. El contexto significa que en primer lugar
es otro estadio de la interpretación gramatical que sería la sintáctica. La interpretación sintáctica no se dirige ya a la fijación del sentido de las palabras, sino a la fijación del sentido de una proposición entera a través de la coordinación gramatical que dentro de ella tienen las diferentes palabras y su respectivo valor. ¿A qué se refiere cuando dice contexto? Que no se tiene que interpretar la palabra de manera aislada, sino que cuando se está analizando una norma, tiene que leerse todo su contexto, o sea, todo el contenido de la norma. También se aconseja que al analizar el contexto se ponga en conexión todos los preceptos legislativos que tratan de una determinada cuestión, por presuponerse que entre ellos hay una coherencia y una interdependencia. Por ejemplo, el título, el capítulo o sección del código donde está situada la norma. Eso permite entender elementos de la norma que quedan subentendidos o implícitos, bastando con observar su ubicación dentro del código. O sea que para entender qué es el contexto de la norma, se refiere a la ubicación de las palabras de acuerdo a todo el artículo, en qué capítulo está desarrollado. Por ejemplo, cuando estudiamos el derecho sucesorio, por ejemplo, ahí en qué libro está contenido, en el libro 3 del Código Civil. Entonces, para interpretar la norma, tiene que ubicarse de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su ubicación, a qué se están refiriendo cada una de las palabras que tiene una norma ahí, a lo que es el derecho sucesorio. Entonces, esa es la ubicación que tiene que dársela. Interpretación de la norma desde la Constitución. Todo intérprete debe tomar en cuenta el carácter fundamental de la norma constitucional en el orden jurídico. De ahí la necesidad de interpretar todo el ordenamiento de conformidad con la Constitución, el rango jerárquico preeminente de la norma, los valores y principios consagrados en la Constitución operan al modo de principios generales de derecho y principios constitucionales. Es lo que les mencionaba al inicio. La justicia es el fin supremo de la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala es la norma fundamental. Jerárquicamente es la que está sobre todo el ordenamiento jurídico de todas las ramas del derecho. Entonces, ese rango constitucional es preeminente para poder interpretar una norma. Porque si se hace una interpretación contraria a lo plasmado en la Constitución Política de la República de Guatemala, entonces ese puede ser objeto de una acción judicial que definitivamente, por contrariar valores y principios constitucionales, por ejemplo, a través de una acción de amparo, pues definitivamente prosperaría, ¿verdad? Si se viola el derecho de defensa, por ejemplo, de un ciudadano en una disposición donde se está aplicando incorrectamente la norma, pues prospera un amparo, ¿verdad? Una acción de amparo prospera. Porque definitivamente al interpretar una norma no se puede hacer en violación al mandato constitucional. El espíritu y finalidad de la norma.
Esta regla es para designar algo objetivo o independiente de los propósitos e intenciones de la ley. El espíritu y finalidad de la norma es lo que se conoce como la ratio de la norma. Lo encontramos, ¿dónde encontramos la ratio de la norma? En la exposición de motivos de cada código. Este criterio interpretativo es utilizado cuando la norma está concebida en términos gramaticales muy amplios o cuando estos son ambiguos. ¿Qué es la exposición de motivos de cada código? Eso queda plasmado cuando el Congreso de la República aprueba un código. O sea, el Código Civil, que actualmente está vigente desde 1963, tiene su exposición de motivos. Y cuando hay necesidad de entrar a interpretar una norma del Código Civil, se acude a él. Se acude a lo que fue el motivo por el cual ese artículo quedó redactado de determinada manera. Todo enunciado normativo requiere ser interpretado, pues ese es el modo imprescindible para comprenderlo y según haya sido comprendido, pues aplicarlo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, al interpretar la norma con claridad, se puede aplicar en determinado caso concreto donde haya necesidad de aplicar una norma, una disposición legal. Sabemos que el mundo es cambiante y definitivamente también las normas van cambiando. Por eso es que se hacen reformas también de la ley, pero cada reforma, cada aprobación de una norma tiene su exposición de motivos. El por qué, la exposición de motivos es por qué se creó esa norma, para qué, cuál era el propósito de poner en vigencia una determinada disposición legal. ¿A qué se refiere la historia fidedigna de la institución? Esta se refiere a los antecedentes de la norma. Esto es un instrumento valioso para salvar las contradicciones, ambigüedades que inevitablemente suelen afectar los textos legales. La invocación de los antecedentes históricos y legislativos tiene por objeto conocer la problemática a la que la norma trata de dar una solución y el espíritu que anima a esta, o dicho en otros términos, los criterios directivos para la resolución de las cuestiones a los que se debe su nacimiento. Cuando se está trabajando para la promulgación de una norma, definitivamente es porque los legisladores han encontrado la necesidad de poner en vigencia determinada norma para la solución de los problemas que aquejan a un país. Por ejemplo, cuando estadísticamente se estableció que habían muchos asesinatos de mujeres, porque la estadística mundial y la estadística de nuestro país se estaba dando, los legisladores vieron la necesidad de que debía crearse una ley específica para atacar este problema criminal. Y así fue como crearon la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, porque los legisladores comprobaron numéricamente, científicamente, que era necesario crear norma específica para regular este crimen que se está dando
contra las mujeres y que se sigue dando, ¿verdad? Pero esto es un estudio mundial que se ha dado y por el cual se van creando y se van innovando leyes. Y así es como han surgido también muchas otras. Ese es solo un ejemplo, pero han existido muchas leyes nuevas porque los legisladores han buscado normas para solucionar los diversos problemas sociales que nos aquejan en el país. Entonces, la norma trata de dar una solución y el espíritu de la norma anima a que lo que se está creando es para solucionar los problemas. Entonces, la historia fidedigna de la institución se va a lo que es el nacimiento de la norma, cómo se creó determinada ley. No se trata de la reconstrucción de la voluntad del legislador, de lo que él mismo quiso o pretendió, sino de un medio para el mejor entendimiento de lo que se ordenó al crear la norma. La ubicación, cuando están en ese proceso de creación de la norma, existen lo que se llama lo que se llama material legislativo. Todo eso se encuentra en la biblioteca del Congreso de la República. ¿Cuáles fueron las fuentes de inspiración para crear la norma? Si es en base a normas extranjeras, a las experiencias que han tenido otros países para la solución de determinado problema, o bien si utilizaron también obras teóricas, textos, proyectos, discursos parlamentarios, o sea, todo el material que constituye la fuente para crear una norma en el Congreso. Eso es lo que se llama historia fidedigna de la institución. Cuando se quiere investigar, por ejemplo, para un trabajo de tesis, muchas veces se va a buscar toda esta clase de fuente para poder interpretar de mejor manera cuando la tesis de pregrado está realizando un estudio analítico sobre alguna ley determinada. Y la otra regla de disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. También es otra regla de interpretación. La analogía. ¿Qué es la analogía? Es una herramienta interpretativa que la ley otorga a un juez para superar las posibles lagunas jurídicas, aplicando una norma o supuesto de hecho distinto del que contempla, basándose en la similitud entre ambos supuestos. La analogía es la interpretación de la ley sobre casos análogos, sobre casos similares. Se aplica en una situación de semejanza. Dos cosas semejantes entre sí deben subsumirse bajo igual regla. Si la razón de aplicar la norma, debido a que se repiten las circunstancias en el caso. Es muy importante aplicar las disposiciones cuando hay necesidad de interpretar la ley, pues se aplica la analogía como otra regla de interpretación de la ley. Y lo que es la equidad y principios generales del derecho. La equidad consiste en la virtud de la justicia del caso en concreto.
En la ciencia jurídica hace referencia a la posibilidad que tiene el juez de tener en cuenta las circunstancias de las personas, de las partes en un proceso judicial a la hora de dictar una sentencia. Porque la equidad lo que hace es buscar la solución justa al caso concreto. Vimos al inicio qué es justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Y la equidad y los principios generales del derecho están en esa búsqueda, en esa aplicación de la justicia en el caso. Por supuesto, esa justicia se aplica conforme los valores, conforme los principios y definitivamente aplicando el derecho de la mejor manera posible, utilizando la jurisprudencia y lo que se conoce como doctrina legal. Por eso es muy importante que los juzgadores estén actualizados para poder ir aplicando la doctrina legal, sobre todo la que ha sido sentada por la Corte de Constitucionalidad. La equidad se ha utilizado para la solución justa, para designar un modo de proceder jurídico que se desvincula de reglas del derecho. La interpretación se hace sin atender a una aplicación rigurosa de normas jurídicas. Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo del arbitraje. Cuando vimos en el arbitraje, el procedimiento de arbitraje, yo les hablé de 2 clases de árbitros, los árbitros de derecho y los árbitros de equidad. ¿Quiénes son los árbitros del derecho? Los que resuelven conforme a normas legales. Y en el caso de los de equidad, resuelve el árbitro conforme a su leal saber y entender. O sea, cuando se hace un contrato, yo les mencioné, las partes pueden optar porque en el contrato se incluya una cláusula compromisoria. Y en esa cláusula compromisoria, los contratantes, por su voluntad, deciden que en caso de conflicto sobre el negocio realizado y quedó plasmado en el contrato, que ellos optan por resolver sus controversias a través de arbitraje. Y ellos deciden, de acuerdo a su conveniencia, si quieren árbitros de derecho o bien árbitros de equidad. Eso dependerá de la clase de negocio que han realizado, ¿verdad? La equidad toma en cuenta el sentido humano que debe tener el derecho, prevaleciendo frente a las consideraciones normales y regula las circunstancias del caso concreto. ¿Qué son los principios generales del derecho? Son los criterios fundamentales que informan el origen y desenvolvimiento de determinada legislación. Actúa conforme la realidad social y ello influye en la aplicación de las normas jurídicas. Entre esas fuentes generales del derecho tenemos la dignidad, el respeto a las personas, es el ejercicio de los derechos conforme a su función social. Tenemos que la actividad humana cada vez es muchas veces muy abundante. Existen muchísimas relaciones. En el caso de los contratos vemos que también es cambiante. Hay necesidades ahora de que la comercialización y los negocios se hacen vía tecnológica. Estamos en una situación social ahorita este año que ha sido sumamente difícil para todos, donde
se ha tenido que restringir la libertad de locomoción para prevalecer la vida, para evitar que existan muchas muertes, y es una situación mundial que todos estamos sufriendo, pero esas son las necesidades sociales. Entonces, en el caso del derecho, también para aplicar una norma, tiene que considerarse esas situaciones de necesidad social. La interpretación admite diversas aplicaciones en función de las circunstancias cambiantes de la realidad social. Hemos observado que la Corte de Constitucionalidad, cuando hay situaciones de crisis, pues aplicando este principio general del derecho, pues emite disposiciones en sus sentencias para resguardar muchas veces garantías fundamentales de la población, ¿verdad? ¿Y cuáles son los métodos clásicos de interpretación de las normas? Los métodos clásicos son el gramatical, que ya vimos, que es la interpretación de la palabra, el lógico, el sistemático y el histórico. Algunos autores incluyen el teleológico, que también es considerado como el método lógico. Veamos cada uno de estos. El método gramatical consiste en deducir de las palabras mismas, de su lugar en la frase y de la sintaxis, el sentido exacto de qué se trata, con el uso de las palabras y la conexión entre sí. Esa es la interpretación con el método gramatical. El método lógico utiliza el razonamiento de la lógica para alcanzar el verdadero significado de la norma. Utiliza las reglas de argumento. El que puede lo más, puede lo menos. Es un argumento lógico. Quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. La inclusión de un caso supone la inclusión de un caso similar. O sea, este es otro método lógico muy utilizado, sobre todo por los jueces. El método sistemático introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que responde al sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, en el que conjuntamente con otras normas se encuentra vigente. El método sistemático dice que la interpretación de la norma no se puede hacer de manera aislada, sino que en su conjunto con el resto de normas que tiene el código, por ejemplo, con el resto de normas vigentes, dice. En su conjunto se hace el análisis de una norma. El método histórico recurre a sus antecedentes como las ideas de sus autores, los motivos que propiciaron su redacción y emisión de la ley, informes, debates, etc. La finalidad de la norma es lo que yo les mencioné como la ratio legis, que es su razón de ser, lo que les mencionaba anteriormente. ¿Cuál fue el motivo, la exposición de motivos para la puesta en vigencia de una determinada ley, de una determinada norma? O bien si la norma es reformada, ¿por qué motivo se reformó? ¿Con qué propósito se reformó? ¿Qué es lo que pretende la norma? Es llegar a los antecedentes de esa norma. Y el método teleológico
pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando su espíritu, que es la finalidad por la cual la norma fue incorporada en el ordenamiento jurídico. Y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo que han visto el día de hoy es algo que les va a servir para siempre. O sea, la interpretación de una norma ya en el ejercicio profesional es sumamente importante entenderla y aplicarla. ¿Por qué? Cuando ustedes sean abogados y van a hacer sus memoriales de defensa de sus clientes, tienen que, la postura que van a presentar en defensa de sus clientes, o bien puede ser que ustedes también deseen integrar ya como funcionarios judiciales. Entonces, al interpretar el derecho, al interpretar la norma, lo tienen que ajustar al caso que están planteando. Entonces, todo lo que sea como en defensa o bien como funcionarios, tiene que estar fundamentado. Y al estar fundamentado, por supuesto, tienen que expresar el razonamiento por el cual ustedes están pidiendo la aplicación de determinada norma. Entonces, lo que vieron está regulado en la ley del organismo judicial. Lo aplicamos todos los abogados de Guatemala. Y por eso es que consideré sumamente importante hacerles esta presentación y en la próxima clase ya directamente la forma de interpretar las cláusulas de los contratos. Pero es importante. Van a ver ustedes cuando más adelante estén ya trabajando en este ámbito jurídico, que interpretar no es complicado, siempre y cuando utilicen los métodos adecuados. Porque una norma, al interpretarlo gramaticalmente, no lo van a hacer solo, por supuesto, el significado de cada palabra es importante, ¿verdad? Lo que significa cada palabra, pero no es solo de interpretar el significado gramatical, sino que en todo el contexto, si esa norma está que regula, corresponde al ámbito del derecho de familia, está en ese capítulo del Código Civil relativo al derecho de familia, entonces ustedes se tienen que ubicar ahí, ¿verdad? No de manera aislada interpretar la norma, sino también de acuerdo al contexto. En qué parte del Código Civil está ubicado. Y dependiendo de eso, ya entonces se comprende de mejor manera lo que significa esa norma. Y a veces hay que ir un poquito más allá. Hay que ver las regis de la norma. Nuestros códigos tienen su exposición de motivos. Entonces, antes vendían el código con su exposición de motivos junto, ahora ya no, ahora solo los que elaboran los códigos ya no pusieron lo que era la exposición de motivos. Pero si se quiere profundizar en eso, pues en las bibliotecas, en el internet, en los registros del Congreso, las bibliotecas del Congreso de la República, pueden ver lo que es la exposición de motivos. ¿Por qué surgió esa normación? ¿Por qué crearon la ley contra el femicidio, que fue el ejemplo que les puse? Ahí explica por qué fue, en qué se basaron para poder poner en vigencia determinada ley.
Y así es todo el ordenamiento jurídico de un país va funcionando con un orden. Hay un procedimiento, un orden, un registro, una razón de ser, por qué se sacó esa ley, por qué dispusieron eso, toda esa historia, todo está documentado. Si tienen alguna duda, estoy a la orden. Algo sumamente importante que les mencioné es la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, tanto para plantear defensas como para resolver un determinado caso. Utilizamos muchísimo lo que es la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque ese análisis constitucional es importante también para una defensa de un caso porque se basa en un análisis interpretativo basado en primer lugar en las garantías fundamentales que están regulados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Es nuestra norma fundamental. Jerárquicamente dentro de las normas es superior al resto de normas dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, ese análisis constitucional, cuando se dan más de 3 fallos en casos similares, ya establece jurisprudencia, ¿sí? Por supuesto, la Corte de Constitucionalidad, sobre todo cuando hay cambios de cortes, a veces se dan cambios de criterios interpretativos, pero la mayoría de veces sí impera esa interpretación constitucional, ¿verdad? Pero cuando se da el cambio de criterio jurisprudencial, pues tiene que ser también justificado por la propia Corte de Constitucionalidad o Corte Suprema de Justicia, en fin, en los fallos que dicta. Y cuando se presenta un abogado un alegato y cita el fundamento de la jurisprudencia, pues todavía es una excelente defensa porque se está basando en criterios constitucionales, ¿verdad? En lo que está planteando a favor de sus clientes. Entonces es importante. Pero es hermoso ir aprendiendo y no se preocupen, todo va haciendo etapa por etapa. Cuando se va ya avanzando en el tiempo dentro de la carrera y las diversas especialidades que permite el derecho, ¿verdad? Pues se va uno ya enmarcando en un ramo, el que más les va a gustar a ustedes, ¿verdad? Ahorita ven ustedes de todo. Ya más adelante van a buscar su especialización. Marco Antonio, sí. Yo pensé que quería preguntarme algo, Marco Antonio. Esto es importantísimo, que siempre estén ustedes motivados. Esto que yo les enseñé el día de hoy son generalidades, pero sí son sumamente importantes para el futuro de ustedes. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que les amplíe? ¿No hay más? Bueno, están calladitos y qué bueno, ¿verdad? ¿Qué más les puedo comentar? Sobre los métodos de interpretación, les hablé del método lógico. El método lógico es la lógica. Ustedes ya llevaron también un curso donde aplicaban los criterios de lógica jurídica, ¿verdad? Llevaron un curso de lógica jurídica, creo que fue el año pasado, ¿verdad? El de lógica jurídica.
que son métodos que utilizamos para poder llegar a conclusiones sobre el análisis que estamos haciendo de determinada norma o de un caso, ¿verdad? Todo tiene una consecuencia, efecto y consecuencia. Entonces, ese razonamiento que se hace es sumamente importante. O sea, los abogados tenemos que utilizar muchísimo la lógica, analizar el caso y la consecuencia de ese caso, ¿verdad? Cómo se dio la consecuencia, qué elementos existieron ahí para que tuviera una consecuencia. Pues la lógica jurídica es otro curso que los ayuda a ustedes a hacer ese análisis. Todo abogado y todo notario tiene que tener un análisis. En este curso hemos estado viendo nosotros el análisis de los negocios jurídicos, ¿verdad? Cómo los negocios jurídicos tienen que cumplir a cabalidad con ciertos requisitos formales, ciertos requisitos para poder tener plena validez nuestros negocios jurídicos y que también a la hora de tener la responsabilidad de tener que asesorar a sus clientes y plasmar en una escritura pública lo que realmente les van a solicitar los clientes, eso va a implicar que tengan ustedes un análisis del caso que les están planteando. ¿Sí? La lógica, de aplicar este método lógico para que tengan realmente una excelente presentación de todo lo que les va a tocar trabajar, ¿verdad? El método lógico, razonamiento. El método sistemático responde a un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, la vigencia de las normas, ¿verdad? Todo abogado y notario tiene que estar actualizado sobre las normas vigentes, porque si utilizan una norma que ya no está vigente, imagínense, es perder el caso, ¿verdad? No, entonces todo abogado todo el tiempo tiene que estar al tanto para poder aplicarlo a su caso, estar muy al día en el estudio del caso que está planteando y aplicar la normación vigente y de manera adecuada. Lo histórico ya les había mencionado, que es la regis, y el teleológico, que es lo mismo del lógico, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de lo que están resolviendo? Tener muy claro, con claridad, qué es el caso, hacia dónde quieren llevar por ejemplo, la defensa de su caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a perseguir en lo que están analizando? Bueno, algo más. No me animo a iniciar el otro tema por el tiempo. Yo preferiría desarrollarlo en 2 clases. Ya en la próxima semana ya les hablo de la interpretación de contratos. Daniel, buenas noches. O buenas tardes. Noches, Digo de noche porque ya está oscuro, pero todavía es de tarde, ¿verdad? sí, se Sí, vale las Daniel. dos. Este, Sí. no es referente a la clase, sino es que es un caso particular que escuché, no sé si se lo puedo contar para ver cuál sería Bien. la Bueno, resolución. ¿Sí? a todos nos interesa escucharlo y todos aprendemos cada día, ¿verdad? Dígame, Eh, Daniel. Fíjese que una señora, conjuntamente con un señor, asistieron a una oficina del notario, Ujú. donde iban a celebrar un contrato de compraventa de, de derechos de posesión. Sí. Y el abogado realizó la compraventa por un valor de 200 quetzales. Que la Mm. se- pero la señora le vendió, le iba a vender, le vendió más que todo al señor
por 1.500, pero ella solo recibió 200 quetzales. Y en el contrato de compraventa que hizo el abogado, le colocó 200 quetzales únicamente. Al cabo de un año, al señor lo mataron, ¿no? Y ahora quiere ver la señora qué se puede hacer en ese caso porque no recibió el dinero que ella deseaba, sino solo Ay, qué 200 quetzales. barbaridad. Qué barbaridad, qué irresponsable el notario que hizo esa cesión de derechos posesorios, ¿verdad? Seguramente, eso es lo que la señora tenía. Ella tenía la tenencia eh, pública, pacífica, de buena fe, por buen tiempo estipulado. Ella todavía no había llevado a cabo la titulación supletoria para inscribir su propiedad, por eso hicieron cesión de derechos. Pero qué irresponsable el notario, porque favoreció a la otra parte para que pagara menos. Imagínense, por 200 quetzales los derechos posesorios de un inmueble. Eso incorrecto, fuera de toda ética profesional trabajó ese notario, porque no fue la realidad del negocio jurídico, faltó a la verdad del negocio jurídico. Y lamentablemente la señora firmó ese documento. Ustedes saben que cuando se hace una escritura pública y se firma ese documento, entonces le está dando legalidad a ese negocio jurídico que autorizó ese notario. Entonces, todo lo que uno firma lo tiene que leer bien y estar bien claro de qué hizo, qué negocio hizo. Cuando la señora vio 200 quetzales, no debió de haber firmado. O si la señora se lo iba a pagar por abonos, entonces en el contenido de las cláusulas de ese contrato que le elaboró el notario, debió de haber dejado plasmado que la venta de los derechos posesorios se iba a realizar por abonos y que era un primer pago de 200 quetzales y el resto de dinero dejar plasmado en ese mismo contrato cómo lo iba a pagar la persona. O sea, el notariado, ¿qué es? Poner la realidad del negocio jurídico. ¿Por qué engañar a las personas? Eso no es justo, no es correcto. Es, es el engaño, es parte de los vicios del consentimiento. Ahí existió vicio de consentimiento. Y la señora indefensa, ¿verdad? No se pudo defender. Primero se murió el señor, habiendo hecho su fechoría, ¿va? Con el notario. Pero la señora al firmar, ella traspasó su derecho posesorio a favor del señor que falleció. Y ahora sus herederos son los que van a tener derecho sobre esa posesión de ese inmueble. Pero si ella no dejó nada plasmado por escrito, ¿cómo va a reclamar? ¿Cómo va a probar que ella no vendió en 200 quetzales? ¿Verdad, Daniel? ¿Usted qué piensa? Es que ahí, como dijo, así diciéndolo un poquito vulgar, hizo mal negocio. Sí, el notario. Y es que qué triste, ¿verdad? Que los profesionales trabajen de esa manera. Eso es perjudicar a las personas y eso es incorrecto. Es falta de... Licenciada, perdone, ¿y ahí no hay vicio por parte del notario? Al Sí, adulterar tanto las declaraciones de ella como lo que sí, estipuló en el contrato. la fe pública del notario faltó a la verdad, pero lo tiene que demostrar, como yo les he dicho, en derecho civil, para plantearla, por ejemplo, la nulidad de esa escritura pública, si fue en escritura pública, ¿verdad? Que lo hizo. Para plantear la nulidad, tiene que tener
prueba de que realmente eso no era lo que la señora quería, que su consentimiento fue alterado. Pero señora, es su firma, dice, es su firma, porque cuando se puede demostrar que no es su firma a través de un experto de firmas, de experto, ahorita se me fue la palabra, a través de INASIF, hemos logrado que cuando INASIF informa de que la firma sí fue falsa, que entonces ahí sí es claro que la voluntad de la persona es O por no medio era. de un avalúo también podría ser, al comprobarse por medio de un avalúo, pues que no tiene ese precio, ¿verdad? También podría funcionar. Me imagino que podría ser parte de una prueba. Pero ¿por qué firmó la escritura la señora? ¿Por qué firmó la escritura? Ese es el problema. Ligda, Salvo si es una persona que no sabe leer y escribir y que firmó a través de un testigo a ruego, ¿verdad? Y todavía. Pero sí tienen que aportar pruebas para ayudar a establecer la verdad, porque de lo contrario es complicado, ¿verdad? ¿Cómo podría la señora, solo que tuviera algún documento donde ella puede mostrar que era otra forma el negocio, que lo que habían acordado era diferente, algo que tuviera ella de prueba? Pero imagínense, ya el señor hasta ya falleció. Los herederos no van a permitir eso. Daniel, sí lo escucho. ahorita me dijeron bien el caso, Ligda, y es que el señor le dijo a la señora que le iba a dar por 200 quetzales para que hicieran el documento de una vez y pudiera que ella firmara de una vez y que lo iba a llevar al banco para sacar un préstamo y ahí pagarle. Más sin embargo, pasó un año y lo mataron. Entonces, ¿qué se podía haber hecho ahí? Ya lo que no recibió O nada. sea, la Más que engañó. prácticamente Y ella sería, firmó antes de que le pagaran. sí le firmó para que él pudiera ir a sacar un préstamo. Entonces se hubiera ido de una vez al Ministerio Público a denunciar al señor De una vez, ¿verdad? que le había robado su propio. Yo me hubiera ido en la vía penal, ¿verdad? Ir a denunciar, miren, este señor me acaba de robar mi propiedad. Me hizo Ay, firmar, hubiera puesto una denuncia. Me hizo firmar y no me entregó ningún dinero. Me engañó, me dijo que me iba a llevar al banco y ahí me iba a pagar el dinero y fue puro engaño, ¿verdad? Para eso son las denuncias penales también, una vía penal. Licenciada, perdone. Ella no recibió el dinero. Sí, Pamela, buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo podría la señora en este caso comprobar que fue engañada si no tiene alguna constancia Pero o algo en que valide el eso? momento hubiera ella denunciado que la acababan de obligar a firmar esa escritura y que sin pago se había hecho esa escritura, sin que ella recibiera el pago. ¿Y eso cómo lo podía demostrar? Pues a través de los bancos se demuestra, ¿verdad? Que el señor no sacó ningún dinero, por decirle, que investigara ahí el Ministerio Público. El Ministerio Público puede pedir informes a los bancos y se lo rinden, ¿verdad? A través de las fiscalías. Pues Demostrar quiere que decir que ella no había recibido ningún pago, que la hicieron firmar sin recibir pago alguno. ¿Ya? Y se puede a través de una investigación del Ministerio Público, piden informes a los bancos si el señor había retirado o no había retirado ningún dinero. Allí sí habían ya pruebas, indicios, ¿verdad? Que permiten a la hora de declarar la nulidad de un negocio jurídico, son indicios de eso.
Pero ahí hay varios delitos, ahí hay engaño, ¿verdad? Ahí hay argucias, hubo ahí argucias para engañar a la señora. Hubo dolo, ya hubo mala fe, tanto del notario como del comprador, ¿verdad? Estaban de acuerdo. ¿Y quién eligió al notario? Seguramente el comprador. Ya estaba de acuerdo con el notario para robarle la propiedad a la señora. Y la señora que no tuvo quien la acompañara o le ayudara a leer o algo. Es que también se aprovechan de las personas sencillas e ingenuas, ¿verdad? Y si no hay quien las ayude. Es tremendo. Son casos tristes, ¿verdad? En nuestro país. Pero lo más importante es uno en su actuar como profesional. Por eso yo les hablo de lo que es la ética, ¿verdad? Los valores que tiene que tener todo profesional. Solo buscar hacer dinero, Dios santo, eso es tremendo. Existe una ley universal que todo lo lleva anotadito, ¿verdad? Licenciada, pero que tenga una fortuna, por ejemplo, le viene una enfermedad y no hay quien se la cure, ¿verdad? Sí, Pamela, ¿qué me dice? Pero póngase, si en dado caso ella llegara a averiguar quién es el notario, ella podría... Qué terrible. El nombre del notario está en el documento que firmó. Pero sí podría ir al CAN a quejarse. Sí se ponen denuncias, pero para mí, más que el Colegio de Abogados, por supuesto, el Colegio de Abogados, hay un tribunal de honor, ¿verdad? Para que llevan estos casos para sancionar a los notarios. Pero más allá de esto, quien le robaron la propiedad porque no se la pagaron. No hubo un pago. La hicieron firmar sin pago. Y para que exista una compraventa tiene que haber la entrega del dinero. Cuando le dijeron a ella que no tenían el dinero, ella no debió de haber firmado. Pero saber de qué manera le hablaron y la engañaron, ¿verdad? Qué cólera, la verdad. Pero ella debió de haber ido a denunciar al Ministerio Público. No quedarse callada ni esperar más tiempo. Imagínese, al año se murió el señor. Pero en ese año, ¿qué hizo ella para defenderse del robo que le habían hecho? Sí. Ligda, en los comentarios le hacen una pregunta. Sí, perdón. ¿Cuál es la pregunta, jóvenes? ¿Qué consecuencias legales hay para ella en este caso? Mire, si uno tiene que reclamar su derecho y la verdad, y no denunciar, es simplemente dejarse vencer, ¿verdad? Dejar que los bandidos sinvergüenzas criminales sigan haciendo de las suyas. Por supuesto, si es una banda de bandidos, ¿verdad? Muchas veces por el miedo las personas no se quejan. Pero ¿quién es ese señor que le robó su propiedad? ¿Quién es ese notario sinvergüenza? Pero si nunca la gente denuncia, entonces esos criminales siguen haciendo de la suya. Ella lo que va de ¿qué consecuencias? Pues la consecuencia que ella busca es recuperar su propiedad. Ahora, si se la deja robar, pues no denuncia, no hace nada. Y lo ideal hubiera sido que inmediatamente denunciara. ¿Cómo deja pasar un año sin hacer nada? Y nadie la ayuda, no tenía familiares ella, nadie que la ayudara. Si el terreno era del suegro y la construcción del hijo, ella podía demoler la propiedad. No entiendo. Es que ¿Me están hablando? Licenciada, no, buenas noches.
Lo que le están preguntando es sobre si usted supo el caso de la señora que derribó la fachada en México, que el suegro hizo un proceso y ella, o sea, el terreno era del suegro y él inició un proceso para poderle quitar el terreno a la nuera. Entonces lo que Pero no hizo era de la nuera, era de él. era, el terreno, pero la Él nuera quería que ella le desocupara ahí. sí, él quería quedarse con el terreno y la casa. Entonces la nuera lo que hizo fue que procedió a demoler toda la fachada. Entonces le están preguntando que qué consecuencias legales tendría ella por haber demolido la fachada de la casa. Que no era de ella. No, era el terreno, o sea, en sí la tierra era del suegro. El señor, sí. Y como estaba con el hijo, construyó, pero no sé si el hijo murió o qué fue lo que le pasó, pero el suegro inició una demanda para quitarle a ella la tierra junto con lo que ya habían construido junto con el hijo. Le voy a decir. El derecho de propiedad, si está inscrito a favor de una persona, esa persona tiene el derecho de uso, goce y disfrute del bien. ¿A quién pertenece el uso, goce y disfrute de un bien? Al propietario. Si alguien está en un terreno sin ningún derecho legal, ¿qué documentos tiene la señora para demostrar la legalidad de estar en ese terreno, en esa casa? No tiene, porque pertenece al señor. Ella, al demoler un bien ajeno, está causando daño. Y si lo hizo con dolo, con mala intención, pues también es un delito. ¿Ya? Sí, porque según decía la noticia, era de que para que el suegro no gozara de lo que ella había construido junto con el hijo, que era dinero de ella y dinero del hijo, ella demolió lo que se había construido, ¿verdad? Y dejarle totalmente solamente el terreno al suegro. Bueno, ¿cuál es la verdad? Pero el que construye en terreno ajeno, ¿de quién es? Del dueño, no de Del ellos. propietario. Sin importarle que sea su familiar. Bueno, ese era un problema familiar que, mire, la solución de los problemas familiares, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí el suegro era el dueño y todo lo que se construye en terreno ajeno es del dueño del terreno. Todo lo que se adhirió a su terreno, salvo que cuando ustedes estudiaron la accesión, ¿se recuerdan? Pueden haber inmuebles que pueden ser desmontados, ¿verdad? Sí, ir a alquilar un terreno y hacer una galera, al terminar el contrato de arrendamiento, puede desmontar esa galera y llevarse las tablas, la lámina, en fin, ¿verdad? Si eso quedó pactado en el negocio jurídico por escrito. Pero si no hay nada por escrito, y si ella no puede mostrar que ella fue la que pagó la construcción y todo eso, ella causó daño a propiedad privada del suegro. Eso tiene que estar sujeto a prueba, ¿verdad? Licenciada, esto se asemeja a cuando uno es arrendatario y hace alguna construcción, modificación o cualquier situación en esa propiedad, ¿verdad? En los contratos siempre queda una cláusula donde dice que las mejoras realizadas al inmueble, salvo que haya llegado a un acuerdo con el propietario del inmueble para hacer esas mejoras y de qué manera se iban a pagar. Pero si el inquilino hace una mejora sin autorización del propietario, eso queda a favor del inmueble. Eso lo establecen los contratos. Y el acuerdo también me imagino que tendría que ser bajo un contrato, no puede ser solo verbal. Sí, o
cartas, una nota, una carta, algún medio de prueba donde el propietario le dio el consentimiento para construir, por decirle, un segundo nivel en el inmueble de una persona que lo hizo quien no era el propietario. Lo hizo en beneficio de un inmueble de otra persona. Pero si no hay ningún acuerdo demostrable, todo eso queda en beneficio del inmueble. ¿Verdad? Gracias, licenciada. Sí, así es, así es. Todo el que va a alquilar y por decirle levanta otro nivel o algo con su propio dinero, lo está haciendo en terreno ajeno. Y si no quedó por escrito el acuerdo de voluntades de las dos partes, todo va a quedar a beneficio del inmueble, pero no lo puede votar, salvo que hubiera quedado establecido así en el contrato, ¿verdad? Yo hago una galera y cuando termine el contrato tengo derecho de llevarme los materiales porque me pertenecen a mí, ¿verdad? Y así quedó establecido en el contrato y yo puedo demostrar que yo lo compré. Pero si no hay pruebas, nada, se pierde eso. Aura Yesenia, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Licenciada, una pregunta. Fíjese que yo tengo un caso, ¿verdad? Un señor ya de la tercera edad quería vender un terreno, ¿verdad? Entonces, la compra del terreno la iba a hacer un penalista. Él le pidió las copias de la escritura. Se suponía que era para adelantar lo que era la parte de las escrituras, ¿verdad? Para que él solo llegara a firmar. Entonces, se le dio, ¿verdad? Pero al final se fueron a recoger porque, o sea, se piensa mal, ¿verdad? Siempre porque, o sea, que se puede, si realmente se puede hacer algo con lo que son las copias o... Mire, el derecho, si es un bien inscrito en el Registro General de la Propiedad, eso está inscrito en el Registro General de la Propiedad. Las personas, salvo que esa persona quiera hacer una escritura falsa, donde no firmó el propietario, y que hagan una escritura falsa y donde lo hagan falsamente, lo hicieron comparecer y otra persona puso una firma falsa y todo eso, ya la comisión de delitos, ¿verdad? Pero si ¿cómo quedó la negociación? Sí, estaban formalmente haciendo la negociación, ya habían acordado un precio, un pago, en fin. Sí, licenciada, ya se había acordado un precio, pero digamos, como así en las aldeas son lejos, ¿verdad? El terreno no había registro ni nada. O sea, el derecho posesorio. Ajá, sí, solo era un derecho posesorio el que querían hacer. Ah, bueno. Pero el hecho de que él se había llevado las escrituras probablemente era para hacer con medidas, colindancias, en fin, porque como no estaba registrado, entonces el derecho posesorio tenía que tener determinado detalle para identificar bien el terreno, dónde estaba ubicado el terreno. Pero ¿y por qué ya no hubo negocio, ya no tenía dinero ese profesional para pagar o qué? Lo que pasa que al final puso diferentes horas para llegar, digamos, primero se había hablado a una hora que se iba a llegar a firmar, después cambió otra hora y así estuvo, o sea, cambiando diferentes horas para llegar, igual para hacer el depósito y era bastante la cantidad que se había pedido por ese terreno. Bueno, y se llevó las escrituras, las originales. No solo las copias se había llevado con todo lo que era el plano, todo, o sea, se había ido con parte de todo lo que era para realizar de una vez el proceso. Ay, pues yo sí pensaría mal porque ¿para qué quiere él todas esas fotocopias y no las devolvió? Pues fíjese, licenciada, que eso fue lo que nosotros pensamos mal, ¿verdad? Y los fuimos a traer porque sí, la verdad es de que pidieron todo, ¿verdad? Planos, se pidieron también lo que eran, con quién estaban colindando, todo, o sea, de una vez todo. Y después que ya iban a cambiar el día, la hora y todo para que se hiciera
digamos que dice la compra y venta, ¿verdad? Sí, no estaba el negocio muy claro, ¿verdad? Que es peligroso hacer negocios con personas que ni siquiera referencias tienen quién es. Eso es muy delicado, ¿verdad? Hay muchos criminales que andan viendo a quién perjudican, a quién le roban. Bueno, pero no pasó nada. Recuperamos sus Sí, documentos. recuperamos de ley, sí que fuimos a traer las papelerías y todo, ¿verdad, licenciada? Gracias a Dios, pues. Pero ¿y por qué no hacen su titulación supletoria y lo tienen inscrito en el registro? Ahora tienen abogada en la familia, ¿verdad, Auri? Sí, hagan su trámite de titulación supletoria y lo inscriben en el registro. ¿Por qué dejar los papeles, los derechos posesorios sin inscribir? No, tienen que garantizar su derecho de propiedad privada. Ya que deje de ser derecho posesorio y llevarlo a derecho de propiedad, inscribirlo. No es mucho trámite que piden, ¿verdad, licenciada? Mire, hay mucha gente que no tramita sus intestados, que sí lo tienen inscrito, pero se murió la abuela, está en nombre de la bisabuela y no hacen sus traspasos. No tienen en orden sus documentos. Y eso no es bueno. Tienen que tener en orden sus gestiones, sus trámites, sus derechos, si son derechos posesorios, llevar su titulación supletoria, inscribirlo. En fin, porque si no tienen, es como que tuviera uno un hijo y uno no lo inscribe nunca en el registro civil. Lo tienen documentado. No, hay que tener todo en orden. ¿Sí, Francisca? Sí, licenciada. Yo tuve una situación, licenciada, con respecto a un terreno, hablando de este tema, me recordé. Era un terreno que le pertenecía a mi abuelo. Entonces él falleció, pero él no dejó testamento. Entonces, por lo que yo he visto acá, es un intestado, ¿verdad? Sí. Sería todo el proceso legal para dividir en partes iguales el terreno entre todos. Bueno, eso hasta que terminó el sucesorio. Ajá. La partición no la pueden hacer antes de terminar el proceso sucesorio. Pero solo hay esa forma, licenciada, es que al final sabe que lo hicieron de una forma que pues no sé realmente hasta el momento si se pueda, que fue a través de un abogado y donde se suponía que todos los hijos estaban de acuerdo en vender el terreno en cierta cantidad y luego pues dividirse el dinero, ¿verdad? Conforme ellos consideraron. Sin haber llevado un sucesorio. ¿Verdad que eso no está legalmente? O sea, no se puede, ¿verdad? Porque ni siquiera firmaron todos los hijos. ¡Qué relajo! Sí. Mire, la sucesión hereditaria, ustedes estudiaron eso el semestre pasado. Todos los hijos tienen derechos iguales. Y excluir a un hijo y quitarle su herencia, eso nunca puede ser legal, nunca puede ser correcto. Que solo dos o uno se agarre todo lo que le pertenecía a todos, no es correcto. Y hay derechos posesorios, debieron de haber llevado un sucesorio intestado y concluido ese proceso sucesorio intestado, hacer la partición ya del terreno, ¿ya? Y entonces cada quien tendría su justo título para llevar a cabo su titulación supletoria e inscribir el terreno ya a su nombre. Pero hacen esos relajos entre familia y después terminan peleándose el resto de la vida, ¿verdad? Perdón, tengo que entrar a la otra clase. Eso le iba a decir, licenciada. Muchas gracias. Con ustedes, pero gracias, licenciada. Seguimos la próxima semana. Bendiciones y cuídense mucho.